19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Y leemos la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en esta hora le damos gracias por esta oportunidad, Señor, que usted nos da de estar en este lugar para dar inicio a esta clase que es muy importante, Señor, para que nosotros aprendamos más y más de tu palabra. Dios mío, bendice cada siervo, cada sierva, Señor, que con gran entusiasmo, con gran interés de aprender, está aquí, Dios mío, para conocer más de tu palabra, Señor, porque queremos ser cada día mejores discípulos tuyos, Padre amado. Muchas gracias, bendecimos tu obra, Señor, bendice los que vienen en camino, Dios mío, y así los que no van a poder venir, Señor, yo te suplico que lo bendigas también, oh amado, en el nombre de Jesús. Glorifícate esta noche en esta enseñanza, Señor, que es muy importante para nosotros. Padre amado, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les decía, mi pastor me asignó a mí para dar esta clase, que es la número 7, que el tema es consolidando al discípulo. Esta es la parte 1. Creo que él va a dar la parte 2. Así que esta noche vamos a desarrollar esta clase donde esperamos que vamos a aprender mucho de las cosas del Señor. Amén. El objetivo de esta clase, hermanos, es ayudar al crecimiento de cada recién convertido para crecer espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Cada persona que se llega por primera vez al Evangelio necesita crecer, porque no podemos quedarnos así tiernitos en el Evangelio, ¿verdad? Sino que debemos cada día crecer en la obra del Señor, porque el crecimiento nos sirve para poder ser nosotros después reclutadores de otras personas, ¿verdad? Reclutar a otras personas que necesitan de Dios. También dentro del objetivo hay 4 objetivos, y es procurar la firmeza, fidelidad a Dios y a la iglesia de cada recién convertido, que la persona se mantenga fiel en las cosas del Señor. Número 3, que cada creyente se integre a un área del servicio en la iglesia. Fíjense que es bien importante este objetivo, porque no podemos estar, digamos, sin ningún privilegio, ¿verdad? La idea de estar en la iglesia es para que desarrollemos de alguna forma algún liderazgo, que desarrollemos, nos involucremos en las cosas del Señor. Porque cada creyente, hermano, es responsable de reclutar personas, de traer más personas a la obra del Señor. Porque, bueno, usted y yo no estamos conformes con estar solo nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que hubiésemos más? Es porque, hermanos, dentro de nuestro ser sabemos de que nosotros hemos alcanzado misericordia de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer partícipe a otras personas de esa misericordia, ¿verdad? Amén. No podemos quedarnos solo nosotros. Hay personas que dicen, bueno, ya me salvé yo, hay que ver el otro qué hace. Pero no es así. El pueblo de Dios debe saber que la intención es alcanzar la mayoría de personas para la obra de Dios. El objetivo número 4 es que cada creyente sea un ganador de almas y discipulador. O sea, que cada persona
busque personas para que nos multipliquemos, pues, en pocas palabras, que cada uno, ¿verdad? Imagínense si cada persona, digamos, en esta iglesia quizás vemos unos 100 o más, pero si fueran 100, por mencionar un número, imagínense que cada uno nos propusiéramos para traer una persona en el año. En el año seríamos 200, ¿verdad? Y si el siguiente año esos 200 se propusieran a traer uno más, fuéramos 300, 400, perdón. Entonces pudiéramos crecer también, no solo espiritualmente, sino que numéricamente. Amén. Ese es el objetivo, ¿verdad? Así que es bien importante que en la introducción dice, el mandato de Jesucristo antes de ascender fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. El texto que leímos al principio, que dice, ir por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Dios nos manda a nosotros a ir. Y quizás a veces uno dice, bueno, si alguien quiere que venga, las necesidades de él, no es mía. Pero sí, hermanos, Dios nos da un mandato específico, claro, donde dice, vaya, ir. Entonces nosotros tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado de ir a buscar a las almas, ¿verdad? Y hablar de Dios. Entonces, por eso Él nos manda a ir. Él vino a la tierra. Él vino, ¿verdad? A rescatarlos a nosotros. Ahora nosotros debemos de cumplir esa misión buscando a las personas cada vez que se puede. A veces tenemos el vecino de la materia anterior que vimos, esa hablaba de que hay que evangelizar las personas que tenemos cerca. Entonces es bien importante que nosotros busquemos más personas para que se salven, porque la verdad es que al final, hermanos, cuando el Señor venga, la idea es salvar el máximo, ¿verdad? Porque la puerta está abierta para todos. Amén. Para todos. Amén. No hay límite. Algunos dicen que hay límite, pero no hay límite. Hermanos, el límite lo ponen las personas. Pero Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Así que es para todos. Amén. Qué bueno. Todo hijo de Dios debe entender dos cosas al respecto. Literal A, ¿qué significa ser discípulo de Jesucristo? Literal B, ¿cuál es la responsabilidad ante el mandato? Es bien importante que para nosotros, hermanos, es una responsabilidad. Y cuando nosotros nos asignamos una responsabilidad en la empresa, ¿usted qué hace? Cumplirla, ¿verdad? Cumplirla, porque dice, esta es mi responsabilidad. El servidor llega a la iglesia y empieza a encender las luces, enciende los ventiladores. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Ahora Dios nos manda a nosotros a ir a buscar a las personas. Entonces, para nosotros, para mí, es una responsabilidad buscar personas para que vengan y sean salvas también, como nosotros, ¿verdad? ¡Qué bendición! Esta orden, hermanos, involucra a todos los miembros de la iglesia. O sea, no involucra solo al líder, no involucra solo al pastor, a los diáconos, no. Este mandato, hermano, nos involucra a todos. A todos. Aún el que viene llegando. Hermano, él tiene esa responsabilidad, ese privilegio enorme de hablar de las cosas de Dios. No se le puede impedir a las personas, mire, usted no puede hablar todavía del Señor, ¿no? Porque, hermano, el Señor nos manda a todos
recién ingresados y los que ya estamos, a hablar de las cosas del Señor. Esa es una responsabilidad. Cada uno de nosotros y la iglesia en general somos los únicos instrumentos con los que cuenta Dios para la visión de Jesús. Llevar su palabra por toda la tierra y traer a los hombres al reino de Dios. Segunda Pedro 3:9. ¿Quién me lo busca? Segunda de Pedro 3:9. Cada uno de nosotros y la iglesia en general somos los únicos instrumentos con que cuenta Dios para la misión de Jesús. Llevar la palabra por toda la tierra y traer a los hombres al reino de Dios. ¿Alguien me encontró? Sí, amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga, todos. No hay límite, les decía yo, no hay límite. Todos, la intención de llevar la palabra a toda la gente es para que no haya excusas, ¿verdad? Para que la gente no pueda decir en aquel día, mire, pero el hermano Carlos allí vivía a la partida y nunca me habló de Dios. O imagínate, el hermano Lea allí vivía cerca de mi casa y nunca me habló de Dios, por mencionar algo. Entonces, hermano, es una responsabilidad de nosotros hablarle a los amigos de Cristo. Hermanos, esa es la misión que Dios nos ha dado. En el ejército a uno le dan misiones y cuando le dan misiones, los clases le llaman allí, los que tienen cargos mayores, le dicen, las misiones no se discuten, se cumplen. Y algunos que han estudiado saben eso. Así dicen, las misiones no se discuten, se cumplen. Entonces nosotros no tenemos nada que discutirle al Señor, sino que cumplir la misión que Él nos ha encomendado, ¿verdad? Qué privilegio más grande, hermanos, que nosotros seamos los de ese privilegio. Amén. No hay que verlo como una carga, porque, hermanos, hablar de Dios no es una carga. No es tampoco, hermanos, yo lo voy a hacer porque, de todos modos, ¿verdad? Soy cristiano. No es así. Hablar de Dios, hermanos, es una bendición. Es una bendición. Y uno hay que sentirse privilegiado que Dios, hermanos, lo escogió de lo más vil y lo trajo para que cumpliera esta misión. Amén. Hay personas estudiadas que quizás, hermanos, si fuera por orden de estudiados, quizás yo no estuviera aquí. Quizás no estuviera, tal vez alguno o dos, quizás de los que están aquí, o quizás nadie, hermanos, pero Dios escoge a aquellas personas que quizás para el mundo no tienen gran valor, pero para Cristo nosotros tenemos un gran valor especial, hermanos. Así que nosotros somos los bendecidos de cumplir esa misión. Dos cosas que la iglesia debe hacer para cumplir con la gran comisión. Mire, dos cosas. Ir a las naciones es la acción de todo miembro a la oración y el testimonio a los inconversos. La iglesia es llamada a ir donde están los inconversos, no esperar que vengan a la iglesia. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Él nos llama a ir y no a esperar que ellos vengan, ¿verdad? Porque si los esperamos que ellos vengan, quizás no van a venir. Pero si nosotros vamos a buscar, hermanos, ellos van a venir y van a buscar de Dios también. Amén. Dice 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso se lo dice él a Zaqueo, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Dios, hermano, en su amor para nosotros, envía a su Hijo. Envía a su Hijo, su único Hijo, lo más preciado. Hermanos, Él lo envía a morir por nuestra salvación.
Entonces nosotros, ¿verdad? Somos privilegiados de anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? De ir a buscar a los amigos. Hacer discípulos, en literal B, hacer discípulos es más que predicar el Evangelio, es cuidar al recién nacido espiritualmente, es lograr que se afirme en su decisión por Cristo, de tal manera que experimente un cambio de vida, desarrollo espiritual y se involucre en el servicio de hacer discípulos. Se involucre en el servicio de hacer discípulos. O sea, esa es nuestra responsabilidad, no solo predicar, porque también predicar es bueno. Por eso las misiones a veces mandan evangelistas, ¿verdad?, a otros países, y ellos se encargan de predicar. Ahora, pero ¿quiénes son los encargados, hermanos, después que un convertido viene a la iglesia? Somos nosotros, de darle seguimiento, de visitarlo. A veces las iglesias grandes, hermanos, tienen ese problema de que no logran cubrir todo el remanente porque son demasiado grandes. Y hay cristianos que, a pesar que ya tienen años de estar en la iglesia, les gusta que los visiten, ¿verdad? Y si no los visitan, se van. Entonces, hermanos, a veces ese remanente que le gusta que lo visiten, a veces quita la oportunidad de visitar a un recién convertido. Pero nosotros tenemos, hermanos, esa responsabilidad de formar a la persona recién convertida, de decirle, mire, así es el camino de Dios, porque mire, cuando uno llega a la obra de Dios, tiene un montón de dudas, ¿verdad? Más dudas que respuestas. Uno se queda con un montón de dudas y bueno, ¿y esto por qué es? Así como el niño, ¿verdad? Cuando usted le pregunta algo, le dice algo al niño, le da una orden y le dice, ¿por qué? Y le dice, es que hijo, por esto y aquí, ¿por qué? Y así somos los cristianos recién llegados a la obra de Dios. Nos quedamos, hermanos, preguntando cada cosa porque a veces no entendemos. Y nosotros hemos sido llamados a formar a esas personas. A esas personas que después van a ser discípulos también y ellos van a poder enseñar a otros. Todos los que aquí estamos hemos pasado por un momento de aprendizaje, ¿sí? Todos hemos pasado por un momento de aprendizaje. Hermanos, por eso es bueno, ¿verdad?, que cuando uno llega a un culto, a la hora del mensaje, estar atento para aprender. Pero si uno no está atento, entonces se le pasa la oportunidad de aprender, ¿verdad? No sé usted, pero a mí ya me pasó muchas veces que cuando uno se queda atrás, ¿verdad?, uno escucha lo que están platicando y la verdad es que no lo dejan concentrarse en el mensaje y le cuesta aprender. ¿No es cierto eso? Que atrás cuesta más aprender. Yo me acuerdo que un tiempo estuve de servidor y hermanos, y la verdad es que es bien difícil porque hay personas que vienen solo a platicar y pasa todo el culto platicando, no aprenden nada, porque hermanos, sigue pequeño espiritualmente hablando, cuando pudiera ser un creyente que ya maduró y ya puede instruir a otros, pero en lugar de instruir todavía necesita ser instruido. Entonces nosotros debemos de poner de nuestra parte aprendiendo de las cosas del Señor. ¿Qué significa ser discípulo? Del griego, hermanos, la palabra griega es matetes, significa alumno o aprendiz, implica un pensamiento o conocimiento acompañado de esfuerzo. Mateo 10:24, vamos a leer Mateo 10:24. Aleluya. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Bien? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Nosotros debemos saber que
Hermanos, nosotros no somos más que nuestro maestro, ¿verdad? El maestro está por sobre nosotros. Entonces, nosotros todos los días tenemos que aprender del maestro. Todos los días debemos de conocer, hermanos, más del maestro. Porque nosotros no podemos más, ¿verdad? De él, de lo que él sabe. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Ahora yo conozco en poco, sé en poco. Y muchos así, sabemos en poco. Pero nuestro maestro lo sabe todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando no entendamos algo? Hay que preguntarle a nuestro maestro. Nuestro maestro terrenal aquí es nuestro pastor. Entonces nosotros tenemos que buscar a nuestro maestro terrenal y preguntarle, ¿verdad?, alguna duda que tengamos. Y no ir a preguntar afuera. Porque ¿qué sucede cuando nosotros preguntamos afuera? Nos confunde más. Porque a veces le preguntamos al que no sabe. Al que sabe a veces hasta menos que nosotros. Entonces termina confundiéndonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo tengo una duda. Aquí tengo mi pastor. Y le digo, pastor, fíjese que yo esto no lo entiendo. ¿Verdad? Y de esa forma, hermanos, nosotros vamos a ser buenos discipuladores. Gloria a Jesús. Dice, una de las 7 leyes de la enseñanza dice, si no hay aprendizaje, no hay enseñanza. O sea, debe de haber siempre personas interesadas en aprender. No tiene sentido que alguna persona esté enseñando y la gente esté platicando, ¿verdad? La idea es que si una persona está enseñando, los demás estemos aprendiendo. Es necesario eso. Ustedes quizás ven que me quito los lentes a cada rato, fíjense que son los de mi esposa. Se me olvidaron los míos. Y a ustedes los veo muy grandes cuando los tengo fuera. Si cholotones así, todo, como que todos necesitan hacer ejercicio, los veo con estos lentes. Pero hermanos, vamos a estar trabajando así, se me olvidaron los míos. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario o imitador de su maestro. Miren qué importante esto, que nosotros imitemos siempre al maestro. Pablo enseñó una vez y dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser imitadores de nuestro maestro, ¿verdad? Es bien necesario eso, que nosotros seamos imitadores de nuestro maestro. Tenemos que, un discípulo dice literalmente, un discípulo de Cristo se puede definir diciendo, es aquel que cree en su doctrina y descansa en su sacrificio, se embebe en su espíritu, imita, ejemplo, vive para servirle. Escuchó o vio ahí una palabra que aparece rara, embebe. Embebe, hermanos, significa, es como les explico, es como empaparse o sumergirse. Si nosotros lo leímos, podemos decir, vamos a cambiar la palabra embebe, vamos a decir, se empapa en su espíritu, imita su ejemplo, vive para servirle. Eso significa embebe, o sea, sumergirse. Nosotros debemos de estar llenos de la unción de Dios. Debemos de estar sumergidos en Dios, sumergidos en el Espíritu de Dios para poder, hermanos, disciplinar a otros. Es bien importante que nosotros no veamos eso como una carga, que veamos siempre eso como una bendición que ha llegado a nuestra vida. Entonces, un discípulo, dice, de Cristo se puede definir diciendo, es aquel que cree en su doctrina. ¿Usted cree en su doctrina? Amén. Y descansa en su sacrificio. Amén. Entonces usted se embebe o se empapa o se sumerge en su espíritu, imita su ejemplo, vive para servirle. Cuando nosotros vivimos para servirle a Dios, hermanos, eso es maravilloso. No dan ganas de volver atrás, porque usted cada vez que
habla de Dios, hermanos. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana que cuando bebiera de esa agua, de ella iba a fluir más agua de vida. Le digo, si bebes de esta agua vas a tener sed siempre. Pero si bebes de mi agua, y el agua que yo te traigo, se lo estoy diciendo en mis palabras, dice, entonces no vas a tener sed jamás. Porque hermanos, de nuestro interior, cuando empezamos a hablar de Dios, nos motivamos y como estamos empapados de Dios, cada vez tenemos más palabras para convencer a las personas de Cristo. Tenemos algo especial en nuestro ser, ¿verdad? Nuestro interior corre el río de agua viva, y esa agua viva es palabra de Dios. Bienvenidos los hermanos que se incorporaron, bienvenidos a la casa del Señor. Entonces es bien importante, hermanos, empaparse de la gracia del Señor. Número 2, hermanos, que es la consolidación del nuevo convertido. Porque el nuevo convertido es necesario que se le dé un seguimiento. Eso es consolidar. Seguirle, hermanos, darle un seguimiento para que él pueda aprender más de las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros, ¿qué es consolidar a un recién convertido? Es el proceso de cuidar diligentemente al nuevo convertido, a fin de formar en él el carácter de Cristo. Miren qué importante. A fin de formar en él el carácter de Cristo. Vuelva al ejército. Fíjense que cuando uno lo forma, ellos le dicen formar un carácter. Y el carácter que a uno le forma en el ejército es para servir a la patria. Y uno se hace tan patriótico que, hermanos, cuando oye el himno nacional, pero ni pispileya, hermanos de Biblia, ¿no es cierto eso? Ni pispileya, hermano, porque escucha la oración a la bandera, no se mueve, porque, hermanos, a uno lo han empapado de esa doctrina, le han formado un carácter que uno se siente orgulloso de defender la patria. Ahora yo me siento orgulloso de defender, hermanos, la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Me siento orgulloso. Y digo yo, si antes me sentía orgulloso por algo que era perecedero, ahora, hermanos, que le sirvo a Cristo, ¿cómo me voy a sentir orgulloso de servirle a Él y echarle ganas, verdad? Gloria a Jesús. Entonces debemos de buscar que ese nuevo cristiano se le forme el carácter de Cristo, de manera que su vida cumpla con los propósitos de Dios, dar fruto que permanezca. Juan 15:16. Juan 15:16. Gloria a Jesús. ¿Quién lo encontró? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren qué importante. Nosotros no elegimos al Señor, Él nos eligió a nosotros, dice su palabra. Y Él nos ha elegido para que llevemos fruto. Ahora, ¿qué sentido tiene si yo soy cristiano y no hablo de Dios? No estoy dando fruto, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene si yo soy cristiano y me encierro en la casa y digo, bueno, voy a un saco, no importa lo que pase afuera? ¿Cuál es mi fruto? Mire, el fruto también tiene que ver con nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros que seamos cambiados, que nuestra vida sea diferente a lo que éramos antes, porque yo creo que nadie de los que está aquí es igual a como era en el mundo. Nadie. Yo creo que todos hemos experimentado un cambio. Amén. Y ese cambio ha sido para bien. Amén. Ese cambio ha sido para bien, no ha sido un cambio para mal. Ha sido un cambio que nos ha servido, hermanos, para
para que otras personas nos vean y a través de ese fruto ellos lleguen al camino de Dios. Entonces Él nos ha escogido para eso, para que llevemos fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el alumno? Enseñarle, con el nuevo convertido, enseñarle que debe de llevar fruto. Debe de llevar fruto, fruto digno de arrepentimiento, pero además de eso, hablarle a otro de Cristo. Entonces, ese es el fin. Ejemplo del apóstol Pablo, es literal de ejemplo del apóstol Pablo, de cómo debemos cuidar diligentemente a los nuevos convertidos. En Colosenses 1:28 y 29, Colosenses 1:28 y 29. Por aquí quiero que está Colosenses. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mire qué importante. Que Pablo nos enseña, hermanos, que él luchaba para que las personas que habían llegado al camino de Dios fueran, hermanos, personas crecidas en el Evangelio, aprobados por Dios. O sea, para Pablo no era una satisfacción que llegara alguien al Evangelio y viviera igual. No. Que hermano fuera un hombre diferente y presentárselo a Dios y decirle: Señor, aquí están los que he ganado para ti. Son personas cambiadas, son personas que ya viven diferente. Entonces Pablo, hermano, nos da un ejemplo importante que él trabajó para eso. Dice que predicó a todo hombre, enseñó a todo hombre, el texto que leíamos. ¿Cuál era su meta? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo nuevo convertido. Oiga, presentarlo perfecto. ¿Cuál era su precio? Número 1, trabajo duro, luchar en el poder de Dios. Trabajo duro. No es, hermanos, los evangélicos no somos cómodos. Si usted ve todos los discípulos que él escogió Jesús durante anduvo en la tierra, a todos los encontró haciendo algo. O ha encontrado algún discípulo que lo halló durmiendo. Todos estaban haciendo algo. Y Dios lo ha llamado a usted, porque usted estaba haciendo algo. Entonces Dios se interesó en usted, se interesó en mí, porque, hermanos, no somos personas que los vamos a acomodar, sino que la intención es trabajar para la obra del Señor, hacer lo mejor para la obra del Señor, ¿verdad? Así como lo hacemos en las empresas. Uno llega a una empresa y trata de hacer lo mejor para esa empresa, porque, número 1, porque le pagan. Número 2, porque si no hace mucho lo van a echar, ¿verdad? Y van a poner otro que haga mejor su trabajo. Entonces, en la obra del Señor, hermanos, nosotros debemos esforzarnos para hacer, hermanos, lo mejor con arduo trabajo, ¿verdad? Yo admiro a las hermanas que, a pesar de tanto trabajo, porque en la casa, bueno, mi respeto para las mujeres, no es el Día de las Madres, que, hermanos, a veces están cuidando el niño, están trapeando, están cocinando, a saber cómo hacen, pero lo hacen 3 cosas, y nosotros los hombres con dificultad hacemos una, ¿verdad? No es fácil para ellas, y a veces, hermanos, todavía apartan un tiempo para ir a visitar, a orar por los enfermos, ¿verdad? Entonces es una bendición. Felicitaciones para las hermanas, Dios me las bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor por esas hermanas que hacen así. Amén. Amén. Así, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Porque las hermanas son bien especiales, pero también los hombres hacemos algo para la obra del Señor, ¿verdad? También los hombres nos entretienen mucho los quehaceres del trabajo, la casa, porque mire, uno llega a la casa y empieza a hacer cosas en la casa. Así debe ser en la obra del Señor, ¿verdad?
Hay que, en el espacio que uno tiene que leer, en el espacio que uno le queda, hay que buscar de Dios, aprender más de su palabra, porque Él es nuestro maestro espiritual. Aquí tenemos el manual, ¿verdad? Ese manual, hermanos, yo tengo como 32 años de venirlo leyendo y cada vez encuentro cosas nuevas en él. Y cada vez, hermano, hay textos adecuados para cada cosa, porque Dios es perfecto en todo, ¿verdad? Así que pongamos de nuestro, es un duro trabajo. 4 objetivos del proceso de la consolidación. Número 1, cuidar diligentemente a cada nuevo convertido. Número 2, ayudar a reproducir el carácter de Cristo en su vida. Número 3, capacitarlo para que comparta su fe y gane almas. ¿Verdad? Mire, cuando usted compra, ¿qué? Ganado, ¿verdad? Usted tiene esperanza que esa vaquita le va a dar otro ternerito, ¿verdad? Y hermanos, y así va creciendo, ¿verdad? Así mismo en la obra del Señor, cada siervo que viene, hermanos, la esperanza es que él o ella gane más personas para Cristo. Entonces, que lo multipliquemos. Aquí no es dividir, es multiplicar. Amén. Es bien importante multiplicarnos. Capacitarnos para que sea un hacedor de discípulos. Número 3, hermanos, principios de la consolidación. Estudiaremos algunos principios de la consolidación que practicaron los primeros discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y lo vamos a enfocar en esta noche. La predicación, Pedro predicó y recibieron a Cristo como 3,000 personas. Esto lo dice en Hechos 2:41. Pero quisiera que leamos desde el 40, porque es bien importante, yo estaba leyendo esto ahora, y es bien importante leer desde el 40 para entender. Gloria al Señor. Del 40. $2.40. Hechos 2:40. Leemos la palabra del Señor, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esa perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, como 3,000 personas. Entonces dice que, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, Pedro dice que Pedro predicó y recibieron como 3,000 personas. Ahí encontramos que 3,000 personas recibieron. Ahora, ¿qué les enseñó Pedro? ¿Qué hizo con ellos? Lo bautizó en agua. Dice: los que recibieron a Cristo fueron llevados a las aguas bautismales en el 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 fueron bautizados. Miren qué importante. Entonces uno hay que hacer énfasis, ¿verdad? Hay gente que le cuesta tomar la decisión de bautizarse. Hay gente que se le dice: mire, bautícese, bautícese. Y la gente dice: lo voy a pensar bien. ¿Sí? Hay gente que no quiere bautizarse. Y hay otros que anhelan hacerlo y a veces no pueden por, quizás a veces están solo acompañados, ¿verdad? Entonces se les complica bautizarse. Pero hay personas, hermanos, que no quieren bautizarse. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Ayudarlos, convencerlos que deben bautizarse. Bien importante el bautizo de las aguas, ¿verdad? Bienvenido, mi pastor. Gloria al Señor. Así que es bien importante, hermanos, que las personas
ser bautizados en agua. Los que recibieron a Cristo, el bautismo en agua es la ratificación de la entrega de fe que una persona hace a Jesucristo, mostrando con esto que le ha recibido como su Señor, como su Salvador y Señor. ¿Bien? Como su Salvador y Señor. En el 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es necesario el bautizo en agua. Esa es una bendición. Yo me recuerdo cuando me bautizaba, tenía como 22 años, 21 quizás, se me olvida, en el lago de Coatepeque. Y fíjense que en ese tiempo las cámaras no es como ahora que hay un montón de celulares. Una cámara que le pegaba el flashazo, así, miren, y por arriba sacaban una foto. ¿Quiénes conocieron esas cámaras? Sí, le pegaban el usazo y después sacaban así y le empezaban a sacudir para que se secara. Pues de esas fotos tengo yo cuando me bauticé. Y mire, yo cuando iba a bautizar, yo iba feliz que me iba a bautizar. Decía yo: qué bendición, que me voy a bautizar. Y a eso, hermanos, eso hay que enseñarle a los recién convertidos, que bautizarse, hermanos, es un mandato divino y que para uno es una bendición pasar por ese proceso especial que es el bautismo en agua. ¿Cuántos se recuerdan cuando lo bautizaron? Yo creo que a nadie se le ha olvidado, porque eso es maravilloso, eso es lindo, precioso. Sí, solo porque no se permite que bauticen más veces uno, cuando se me bautizar otra vez. Si eso es bonito, hermano, es precioso, porque, hermanos, eso es glorioso, es un privilegio que los creyentes tenemos, amén, de bautizados en agua. Entonces, deber de nosotros como cristianos enseñarles a aquellos que no han sido bautizados que es bien necesario pasar por ese momento glorioso, amén. Gloria a Jesús. Enseñarles, hermanos, literal C, enseñarles la doctrina bíblica y vivir para Cristo. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Es bien importante, hermanos, que el recién convertido se le enseñe la doctrina de Jesucristo. Por eso en las iglesias siempre, cuando hay un recién convertido, se asignan días que es para doctrina. Entonces es un deber de nosotros convencer a esas personas que es necesario que se preparen en la doctrina de Cristo para que crezcan, porque si no, nunca va a crecer. Dice que yo conocí una persona que se hizo evangélica varios años y después le ofrecieron un trabajo en una parroquia ahí en el Congo y mire, dejó la obra de Dios y se hizo católico y volvió a la iglesia tradicional por amor al trabajo. Ahora, usted se estará preguntando: ¿aprendió algo o creció en el evangelio? No creció nada, no creció nada. Después de tantos años de estar en una iglesia, se va por un trabajo, porque le dijeron: no, le damos el trabajo, pero si usted se congrega con nosotros, así dijo, aquí vengo, ¿verdad? Miren qué lástima que no creció en tantos años. Entonces nosotros somos responsables de enseñar al recién convertido que se congregue y que aprenda de Dios. Notamos cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, cada día se reunían en el templo donde estudiaban la palabra de Dios. Allí estudiaban ellos la palabra de Dios, donde se congregaban. Así nosotros aquí aprendemos también, ¿verdad? En la iglesia. El Hechos 46, 2:46 y 47.
Dice, y perseverando unánimes, cada uno en el templo y partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren qué importante la armonía, ¿verdad? El Señor nos enseña aquí que los discípulos hacían eso. La iglesia primitiva hacía eso, hermanos, de congregarse y comían y bebían, oraban a Dios y enseñaban la palabra de Dios. Es bien importante, ¿verdad? Que haya esa armonía, porque donde no hay armonía es difícil enseñar, hasta aprender es difícil. Pero ellos nos enseñan a nosotros que es bien importante que haya armonía en la iglesia. Dice, el compañerismo y ayuda mutua. Otro principio es la koinonía o compañerismo. Perseveraban en la comunión unos con otros. Como personas necesitamos compartir con otros, pues somos miembros de la iglesia, la cual proporciona el calor de familia a los nuevos convertidos. Ahora, ¿cómo cree que un nuevo convertido viene y nos halla a nosotros no en armonía? Nos encuentra divididos, ¿verdad? Uno por allá en la silla, otro pone la silla bien lejos para no estar en medio de los demás. ¿Cómo creen que el recién convertido, el concepto que él se va a llevar? Imagínense que en esta iglesia nos congregaran 10 y estuvieran todos aquí, todos por allá, todos allá arriba, todos allá por donde está el hermano Pedrito, y viniera una persona con intención de aceptar a Cristo y nos encuentra en esa condición. ¿Cuál es el concepto que él se va a llevar? Y cada uno platicando con su compañero, ¿verdad? Peor aún. Cada uno platicando con el que tiene la paz, ¿verdad? Contando historias. Ahora, ¿qué concepto se va a llevar el recién convertido? No, hombre, no se habla ni uno con otro, ahí todos son enemigos, ¿verdad? Mejor me voy para otra iglesia donde hay armonía. Es bien importante la armonía. Amén. Es bien importante la armonía. Entonces, hermanos, este compañerismo nacido del amor implica compartir el pan, dar de sus bienes para suplir la necesidad de otros. Yo sé que usted en alguna ocasión, o más de una ocasión, ha compartido sus cosas con otra persona, con su vecino. Amén. Hace poco un hermano me dijo, vamos a la casa, y me regaló moras y chiquilines. Está compartiendo su bendición conmigo, ¿verdad? Entonces, hermano, y así muchas personas, usted puede hacer eso también con su vecino. Que salió la primera cosita caliente, mándele al vecino, que la come el vecino, ¿verdad? Mire, vecino, aquí le traigo una pupusita, ¿verdad? Mire, vecino, hice una sopa de gallina y aquí le traigo un poquito, no llevale las patas, ¿verdad? Llevale algo bueno, ¿verdad? Hermanos, para ir creando esa armonía con su vecino. Y fíjense que cuando uno no está, el vecino le cuida la casa, ¿no es cierto? Yo tengo un vecino que me fui una vez para Chalatenango y no le dije. Bueno, costumbro no decir nada. Y nos fuimos a quedar en Chalatenango. Mire, no paraba el teléfono de sonar desde las 11 de la noche, 12 de la noche vaya a sonar el teléfono. Y solo mirábamos la llamada y decíamos, no queríamos decir que no íbamos a llegar. Y otro día llegué y me dijo el vecino, mire, yo no he dormido cuidándole la casa, porque pensé que algo les pasaba. Y pues sí, le digo, y si podía ir yo con el carro a ver dónde estaba usted para ayudarlo. Por eso le estaba llamando. ¿Sí?
Y yo no quería decir que no iba a llegar. Y él estaba preocupado porque yo no había llegado y me estaba cuidando la casa. Yo no he dormido, no estaba cuidando de la casa. Porque tenemos una buena armonía con él. Yo sentí que le fallé a él al no decirle, fíjate que no voy a venir. Entonces, a veces el vecino, hermano, es el que le ayuda cuando se está quemando la casa. ¿Quién cree que agarra la manguera y sale corriendo para su casa? El vecino. Así mismo en la iglesia. ¿Quiénes lo bendicen cuando usted tiene problemas? Los hermanos. ¿Quiénes oramos por usted cuando usted tiene dificultades? Los hermanos. ¿Quiénes, hermanos, estamos pendientes de que usted esté saludablemente, espiritual y materialmente? Los hermanos. Cuando vemos que ya no parece un hermano, estamos preguntando, ¿verdad? Una vez me dijeron a mí, mi hija me dijo, mire papá, el hermano fulano apareció aquí en la foto. ¿Qué hice? Agarrar el teléfono, hermano. Y me dice el hermano, sí, estoy bien, solo el brazo. Pero hermano, porque nos preocupamos por los hermanos. Yo me preocupo. Yo no quisiera, hermanos, que el grupo que Dios me ha permitido estar liderando, yo no quisiera que me faltara ni uno. Yo quisiera que al contrario se añadiera más. Porque hermanos, para mí sería una bendición que recibir que 10 o 20 o 30 y cuando me vaya, cuando Dios ponga a otra persona, que haya 40, 50, para mí sería una bendición. Para mí es preocupante que un hermano ya no se congregue. Y yo creo que así como para mí lo es, para ustedes también. Amén. Porque hermanos, hay armonía en nuestra vida. Entonces, orar también juntos, unos por los otros. Resultado de la consolidación. Hay crecimiento espiritual, crecimiento en el conocimiento de Dios. Hay crecimiento en el conocimiento de Dios. Hay crecimiento numérico y crecimiento en amor. Miren qué importante cómo sirve consolidar al recién convertido. Él crece espiritualmente, crece en amor, se da cuenta que los hermanos que están a su alrededor son sus hermanos y también se preocupa por ellos. Entonces, es bien necesario, hermanos, consolidar a las personas y hay crecimiento numérico también. Gloria al Señor. Es bien importante el crecimiento numérico, pero también espiritual. Aleluya, gloria al Señor. Aquí, hermanos, en la última página vamos a encontrar una autoevaluación. Una autoevaluación. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que debe entender todo miembro de la iglesia en relación al discipulado? ¿Es una pregunta? ¿Qué es lo que debe entender todo miembro de la iglesia en relación al discipulado? Somos los instrumentos con los que cuenta Dios para cumplir su misión. Literal A. Literal B. Cumplir el mandato, Mateo 28, 19, 20, el que leíamos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quizás si usted diga, yo como voy a hacer para ir a todas las naciones, económicamente no tengo para ir a una nación, pero ni a Guatemala, voy a ir a todas las naciones. Hay formas. Ofrendando, ¿verdad? A los misioneros. Ellos van a las naciones. En automático, cuando usted ofrenda a un misionero, usted está yendo a predicar allá. Usted está bendiciendo a ese siervo y ese siervo predica. ¿Y quién le ayudó? Usted y yo, para que él vaya. Entonces Dios nos manda a ir a predicar el evangelio, ofrendando a la radio, ¿verdad? A las radios cristianas. Hermanos, de esa forma se llega al mundo. De esa forma se llega al mundo. Entonces, pero es necesario no quedarnos en las cuatro paredes. También hay que salir de la iglesia a nuestra comunidad, ¿verdad? Como dice el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Cuál es su Jerusalén? Su entorno, su colonia.
predique ahí, ¿verdad? Prediquemos en las calles, de los vecinos, en las colonias vecinas, pero además de eso, el que va llegando hay que irlo preparando. Hay que irlo preparando. Menciona las cosas que la iglesia debe hacer para cumplir con la gran comisión antes del retorno de Jesucristo. Ir a las naciones a predicar el Evangelio y hacer discípulos. Antes que el Señor venga, nosotros tenemos una responsabilidad de hacer discípulos. A todos, hermanos, el que necesita aprender, hay que ponerlos a las órdenes de Él, ¿verdad? O de ella. ¿Qué contiene? ¿Qué entiende por consolidación? Este es un acto de evaluación. ¿Qué entiende por consolidación? El proceso de cuidar inteligentemente al nuevo convertido con el propósito de formar el carácter de Cristo en su corazón y que su vida cumpla con el propósito de Dios, dar fruto y que permanezca. Que no llegue una semana, 2 semanas y se vaya de la obra de Dios. Inmediatamente nosotros vemos que no viene, hay que averiguar cuál es la razón, hay que buscarlo, ¿verdad? Eso hemos aprendido, porque esto es una autoevaluación. O sea, que hemos aprendido de lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Entonces es bien necesario. Escriba 2 palabras que utiliza el apóstol Pablo para describir el precio a pagar al hacer discípulo. Explíquela brevemente. Trabajo duro, luchar por el poder de Dios, trabajo duro. Ahora, como es un autoexamen, no me conteste con un amén, pero respóndase usted solo. ¿Cree usted que ha trabajado duro en la obra del Señor? Allí le queda la respuesta. Usted solo se dé la respuesta. ¿Cree usted que ha trabajado duro en la obra del Señor? Y si usted siente que todavía no lo ha hecho duro, podemos empezar, ¿verdad? Porque nunca es tarde para empezar. Y como este es un alto examen, ¿verdad? De lo que hemos aprendido. Escriba 4 objetivos específicos del proceso de consolidación. Guiar diligentemente, ayudar a reproducir el carácter de Cristo en su vida, capacitarlo para el servicio, capacitarlo para que sea un hacedor de discípulos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de capacitar al recién convertido. Ayudémoslo para que él pueda ser también un hacedor de discípulos. Según el capítulo 2 del libro de los Hechos, escriba los pasos para ganar almas y consolidarlas. Literal A, escuchar el Evangelio. Literal B, arrepentirse y bautizarse en aguas. Literal C, perseverar en la fe, congregarse. Literal D, tener comunión los unos con los otros. Es bien importante eso. ¿Qué resultados obtuvieron los apóstoles al cuidar diligentemente a los nuevos convertidos? Fueron consolidados en fe. Literal A, se bautizaron en aguas. Literal B, permanecieron unánimes juntos. Permanecieron unánimes juntos. Miren qué bonita esta tarea, ¿verdad? ¿A cuánto les ha gustado? Amén. Yo creo que es una bendición aprender a consolidar a aquellos recién convertidos. Pero antes hay que irlos a traer. No es que los vamos a esperar aquí, ¿verdad? Hay que irlos a traer para que ellos puedan llegar al camino del Señor. Padre, en esta hora le damos gracias por esta bendición hermosa, Señor, que tú nos has concedido, de aprender, Dios mío, que debemos salir a traer a los amigos, debemos buscarlos, Señor, porque es un mandato divino, Señor, que tú nos has dado. Padre amado, gracias